Bienvenidos al Salón Bolívar de la Casa de Nariño. La señora María Clemencia Rodríguez de Santos, esposa del señor Presidente de la República, la Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales, coordinadora de la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia de Cero a Siempre, el Grupo Éxito y la Fundación Éxito les dan la bienvenida. Esta reunión es una nueva oportunidad para trabajar en equipo por el bienestar de las niñas y los niños de Colombia. Los invito a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional. La nutrición es un factor determinante para el desarrollo integral en la primera infancia. Las niñas y los niños bien nutridos son las semillas que ayudarán a Colombia a cosechar la paz. Invitamos al doctor Gonzalo Restrepo López, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Éxito, para que nos dé unas palabras. Señora María Clemencia Rodríguez de Santos, ministros, ministras, todos los funcionarios del Gobierno Nacional, amigos y amigas aquí reunidos. El rol mío en esta gentil invitación que nos hizo la primera dama de la Nación es generar un poco de contexto sobre en qué consiste esta invitación que les estamos haciendo el día de hoy. Yo he preferido seguir la línea que he mantenido durante los últimos 10 años en este tema que me parece que es absolutamente de prioridad nacional y además el mejor negocio que puede hacer Colombia, y por eso, una vez más, a riesgo de sonar un poco monótono, voy a darles 2 o 3 puntadas de lo que se trata. Colombia es un país de más de 45 millones de habitantes que tiene 5 millones de niños, de los cuales, y redondeo las cifras, aproximadamente 2.400.000 de esos niños están en alguna forma de riesgo de tener problemas de desnutrición infantil. Y dentro de ese grupo, por supuesto, hay otro subgrupo que tiene un problema mucho más agudo. Por fortuna,
Colombia ha venido comprendiendo que un país que no educa a sus niños y que no nutre a sus niños es un país sin futuro. Y varios gobiernos, muy especialmente, le han dado una importancia principal a ese tema. Por ejemplo, en el cuatrenio pasado, más de 1 millón de esos 2.200.000 o 400.000 niños fueron atendidos con más de 6 billones de pesos. Pero esa meta, tanto para el gobierno nacional, enmarcado dentro de la estrategia que muy certeramente ha liderado la primera dama, que hemos llamado de cero a siempre, tiene el deseo de cubrir en este cuatrenio la totalidad. Y yo creo que es una obligación que tiene la patria de esos 2.400.000 niños. Y por eso la empresa privada, los ciudadanos y todos en este país debemos ponernos lo que se llama una meta audaz, ambiciosa, de que le demos a esos 2.400.000 niños durante un periodo muy largo las oportunidades de acceder a educación de calidad. Y como el 1 es primero que el 2, se empieza por la nutrición infantil. No es una cuestión de dinero, Colombia tiene con qué resolver ese problema. Es una cuestión de que el problema es un problema invisible, que no se ve porque los niños no pueden hablar por sí mismos y entonces que nosotros tenemos que hablar por ellos. Vamos a atacarlo y vamos a atacarlo con todo y hemos denominado esa meta, repito, enmarcada dentro del programa De Cero a Siempre. La Fundación Éxito es simplemente uno de los actores y queremos que todos ustedes sean actores que va a trabajar en esto. La hemos denominado Generación Cero. Generación Cero quiere decir que aspiramos que para el 2025, o sea que para el 2023 estarán naciendo los niños que van a tener la nutrición mínima necesaria durante 2 años, entonces llegaremos al 2025 para que puedan ser buenos ciudadanos del futuro, para que asimilen la educación. Y cuando decimos que no van a tener el problema, es que van a tener la talla y el peso adecuado para su edad, que es a los 5 años de edad, siendo lo más importante de los 5 años de edad los primeros 2 años de edad, lo que llamamos los 1000 días, que son 272 días de la época del embarazo, más 365 días, más 365 días, ahí es cuando se forma el cerebro de una persona. La rapidez en que van esas neuronas es increíble y solíamos pensar de una manera muy equivocada que había que esperar para darle educación a un niño, a que el niño tuviera, en mi casa se decía así, uso de razón. Esperemos a que tenga 5 años. Cuando tenga 5 años lo metemos a la escuela y mientras tanto que lo cuide la nana o que lo acompañe la tía o la prima o en el caso de las niñas embarazadas, incluso con mucha soledad. Pues eso cambió. Ahora se sabe que es que si no se hace algo, al revés, entre 0 y 2 años, y ese algo no es entregarles una tableta para los que tengan dinero, o es tratarles de meter a la fuerza educación, es darles también, además del alimento que les va a hacer crecer su cerebro, crear las conexiones neuronales suficientes para poder asimilar una educación, darles otro tipo de alimentación que es leerles un libro, jugar con ellos, participar en el mundo en 3 dimensiones y darles cariño, afecto y amor. Ese programa, aunque ustedes lo vean muy simple y suene como una cosa poco científica, lo que les estoy diciendo, está plenamente comprobado. Los países que han hecho esto son países que han salido adelante, pero con todo. Estaba mencionando ahora uno de ellos, el caso de Finlandia en América Latina, el caso de Chile, y es un esfuerzo que hay que hacer no por 2 años, que hay que hacer de manera continuada por 20 años. Por eso yo admiro lo que este gobierno está haciendo de haber incluido, hemos escuchado frecuentemente al ministro de Hacienda, de que la destinación muy especial de los recursos va a ser para la educación y para estos programas
que van a trabajar con los niños que son el futuro de Colombia, el futuro de los mercados, el futuro de las empresas, el futuro de la nación. Entonces, la invitación de nosotros a ustedes, para ponerlo en términos muy simples, es que veamos una realidad que es así y no la escondamos más. Y pongámosla en los medios de comunicación, pongámosla como una absoluta prioridad de la nación. Para mí, el nombre no es lo importante. Yo digo que el nombre es de cero a siempre, que quiere decir que desde cero nosotros vamos a trabajar por el futuro de Colombia y no hay nada más importante que esos niños que van a ser los ciudadanos del mañana en Colombia. Entonces yo creo que es muy acertado lo que se ha decidido en este nuevo periodo, nuevo cuatrenio, de que ese va a ser un foco principal. Los invito a todos ustedes en la forma que deseen, ya habrá quienes saben más que yo de esas cosas, de articularse con el gobierno, con la Fundación Éxito, en algo que vamos a llamar Generación Cero, para que en el 2025 podamos decir con orgullo que Colombia no tiene ninguno de sus niños en posibilidad de sufrir el flagelo de la desnutrición que lleva a la pérdida del aprendizaje, que lleva a que lo que uno dice no lo transmite y lo que escucha no lo entiende. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gonzalo Restrepo López. Invitamos ahora al doctor Carlos Mario Giraldo Moreno, presidente del Grupo Éxito, quien nos dará un saludo y nos acercará al gran compromiso que esta organización ha asumido por el bienestar de los niños en nuestro país. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer de manera muy especial a María Clemencia, que nos ha convocado, que nos ha invitado y que está liderando esta gran gestión por los niños de Colombia. Yo creo que es un mérito muy importante cuando alguien, y no solamente durante 4 años, sino durante 8 años, dice voy a dedicar todos mis esfuerzos a una cosa y decide cuál es la cosa más importante y la que mayor impacto puede tener para el futuro del país y para la equidad en este país. Y eso es lo que ha hecho María Clemencia, que yo creo que es fantástico y que permite que todos los que estamos rememos en la misma dirección para obtener este impacto en el menor tiempo posible. De cero a siempre es una gran causa y Generación Cero viene a contribuir a ella, simplemente a ponernos una mega, como nos las ponemos a veces las empresas, medible, que nos ponga una fecha, el 2025, y que de ahí nos devolvamos y veamos qué esfuerzo tenemos que sumar entre todos, la nación, los departamentos, los municipios, la empresa privada, el sector social, los medios de comunicación, para llegar a cumplir con esta gran meta para este gran país. Se trata además de la atención integral, no solamente de la nutrición, no solamente de la alimentación, sino también del acompañamiento psicológico, el acompañamiento educativo de estos niños antes de llegar a los 5 años. Lo decía Gonzalo, que ha sido un defensor toda su vida de la nutrición infantil, que nuestro sistema ha hecho un gran esfuerzo y el bienestar familiar hace un esfuerzo descomunal, pero insuficiente. Necesita del acompañamiento de todos nosotros, por los niños entre los 0 y los 5 años. Pero muchos de ellos llegan a la educación primaria ya con una capitis diminutio, con una disminución en su capacidad de educarse y de captar completamente el estímulo positivo de la educación. Es como 2 niños que empiezan a montar en bicicleta, uno de ellos plenamente nutrido y otro sin la nutrición adecuada. Una de las bicicletas tiene las llantas con aire, la otra bicicleta tiene una llanta sin aire. Pues por supuesto que rápidamente uno tiene todas las oportunidades y el otro se queda cerca de la línea de partida. Puede que sea un símil muy simple,
pero ilustra lo que sucede con muchos de los niños que nunca tuvieron la posibilidad de despegar y que podrían haber llegado muy lejos de haber tenido la responsabilidad estatal cerca en esos primeros días. Hablamos de los 1000 días, porque 5 años son muy importantes, pero entre el embarazo de la mujer es muy importante la nutrición en el momento de la madre gestante, que hoy llamamos la familia gestante, porque no es solamente la madre, es también la responsabilidad de toda la familia. Y esos primeros 2 años, porque a los 2 años científicamente está comprobado que el 70% del cerebro que hoy tenemos ya está formado. O sea, lo que no se dio allí ya no se va a dar, solamente que los efectos se sienten después. En Colombia, el 13.2% de todos los niños del país tienen desnutrición crónica, es decir, desnutrición irreparable. Y tenemos que comenzar por llegar a estos niños. Pero el problema, porque las cifras a veces mienten, los promedios mienten, este 13% significa 28% en el Amazonas, significa 26% en La Guajira, significa 36% en el Baupés. Y ojo, significa 16% en Bogotá, extrañamente. O sea, hay mucho trabajo para hacer. Y algunos departamentos y municipios que han hecho un esfuerzo extraordinario están recogiendo los frutos, como lo hizo Medellín, como lo ha hecho Cali y como lo está haciendo ahora, por ejemplo, Barranquilla, de una manera extraordinaria, con una inversión anual del erario municipal de 50.000 millones de pesos. Yo quiero decir, esta es una responsabilidad de todos e invitarlos a todos a que la asumamos como un don para reducir la mayor inequidad que puede haber en un país. Hace unos años, la Fundación Éxito invitó para hacer conciencia sobre el tema de la nutrición a James Heckman, Premio Nobel de Economía, y dijo una frase que me quedó sonando para siempre y con la que quiero terminar. Dijo, hay que evitar que los niños se tengan que ganar o perder la lotería del nacimiento. Lo que queremos invitar es que en el 2025 cualquier niño pueda nacer en cualquier hogar y tener las mismas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Mario Giraldo. La Fundación Éxito fue creada para focalizar la inversión social del Grupo Éxito de manera estratégica, sostenible e inclusiva. Su actuación está concentrada en la atención integral a la primera infancia, con un enfoque en la nutrición apropiada de los niños y las niñas, pero también de las madres gestantes y lactantes. A continuación, invitamos al director ejecutivo de la Fundación Éxito, al doctor Germán Jaramillo Villegas, quien nos hablará acerca de la situación de los niños con desnutrición en Colombia. Muy buenas tardes para todos, señora María Clemencia. La verdad que con las palabras del doctor Gonzalo y del doctor Carlos Mario se han dicho buena parte de los argumentos que están apoyando esta iniciativa que desarrollamos conjuntamente con el Gobierno Nacional. Yo quiero compartirles básicamente algunas reflexiones más desde el punto de vista técnico para que miremos el impacto de una iniciativa como estas, de una apuesta de largo plazo. Y quiero comenzar con lo siguiente. Imaginémonos dos escenarios, un escenario un poco, digamos, imaginario y uno real. El real son las estadísticas que tenemos en Colombia sobre la situación nutricional de nuestros niños, que son estadísticas del año 2010, de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud y la ENSIN, y la información que recoge el Ministerio de Salud a través del DANE cada año con la situación de salud de los niños al 2012. Imaginémonos que Colombia, hay una encuesta a los colombianos, y los colombianos, el 50% de ellos decían hace unos meses que no querían que Colombia fuera a la Copa Mundo de Brasil,
que no querían que Colombia fuera al Mundial. Ustedes se imaginan el escándalo que eso suscitaría en el país. Sería tema de atención de todos los medios de comunicación, sería el tema de muchos corrillos y de muchas acciones probablemente. Y esto, que sería una situación, digamos, preocupante, podría uno decir, no tiene ninguna comparación con la situación de los embarazos en Colombia. Mire, en Colombia 1 de cada 2 embarazos no son deseados. 1 de cada 2 embarazos no son deseados. El 50% de los colombianos nacimos en un momento donde la familia no quería que naciéramos. Y de ese 50% hay otra mitad, un 25% del total, donde la familia dice, yo no quería que hubiera nacido en este momento, pero más adelante o antes hubiera querido que naciera. Pero hay un 25%, 1 de cada 4 niños, que su familia dice, definitivamente nunca quise tener este hijo. ¿Se imaginan ustedes ese 25% de los colombianos que empiezan el camino por la vida con semejante estigma y con semejante peso? Porque ese peso significa abandono, ese peso significa desnutrición, ese peso significa agresión, ese peso significa que no lo lactaron, ese peso significa que no tiene protección. Y ese niño que se levanta con tantísimas dificultades es el ciudadano del mañana y es el que definitivamente no puede aportar a construir un país competitivo y distinto. En el mejor de los casos, fácilmente se enrola con los grupos armados. Imaginémonos entonces igualmente que hay una situación que se genera en el país donde el Ministerio de Salud hace un sondeo y encuentra que el 35% de los colombianos padece el virus del H1N1. Se genera una situación de gran preocupación, es una verdadera emergencia. Todos los organismos internacionales, todos los recursos acuden a buscar resolver este problema, seguramente se cierran las fronteras, pero realmente esa cifra es equivalente a lo que pasa con el peso al nacer. El 35% de los niños en Colombia nacen con un peso inadecuado, o sea, nacen pesando menos de 3.000 gramos. Y cuando ya nacen pesando menos de 3.000 gramos, si no tiene una intervención oportuna y eficiente, esa pérdida se va a mantener y va a gravitar durante toda la vida. Y se hace una encuesta secreta en las principales empresas, y esta empresa de investigación saca esta conclusión. El 59% de los principales ejecutivos y directivos de las compañías en Colombia se duerme en el trabajo, se agota, ¿cierto? No se concentra, pues entraríamos en emergencia, yo no sé, social, económica, competitiva. Pero miren ustedes, ese mismo porcentaje, el 59% de los niños entre 6 meses y 12 meses padece anemia. En el momento más crítico de la vida, en el momento en que se está desarrollando el cerebro, ese niño no se puede concentrar. Sabemos, con la estrategia de Cera Siempre y con el Ministerio de Salud, que ya ese tema se está interviniendo, que el tema de la anemia se está interviniendo, pero es una estadística que nos tendría que haber hecho mover y sacudir cuando se produjo. Entonces, ese 1 de cada 4 niños no deseados, esos 35%, 1 de cada 3 que no tienen un peso adecuado al nacer, y esos 59% de niños que tienen anemia entre 6 y 12 meses, son nuestros compatriotas, son los seres humanos que tendrán la responsabilidad en muy poco tiempo de construir un país diferente. Y quiero compartirles esta gráfica que muestra la ventana de oportunidad en el desarrollo de las principales capacidades del ser humano. Como lo decía el doctor Gonzalo, mucho tiempo se pensó que el uso de la razón llegaba a los 7 años, cuando le salía a uno la muela del juicio o hacía la primera comunión. Pero realmente el desarrollo, por ejemplo, de sentidos como el oído, se da desde el vientre de la madre, desde los últimos meses de la gestación, el desarrollo del lenguaje igualmente y las funciones cognitivas superiores. Si ustedes ven ahí, el pico de desarrollo de estas habilidades
y de estas capacidades está en el primer año de vida, y por eso la importancia de los 1000 días. No es que se detenga ahí, pero sí tiene su gran expresión en este momento. Y aquí queremos hacer una reflexión. Nosotros sabemos que los organismos internacionales, el Organismo Mundial de la Salud, mide el peso al nacer de una determinada manera y creemos nosotros que es insuficiente. Entonces el Organismo Mundial de la Salud habla, por ejemplo, y ponemos el énfasis en el bajo peso al nacer. Y el bajo peso al nacer son 2.500 gramos. Pero todas las evidencias científicas hablan de que 2.500 gramos es tercer grado de desnutrición. Entonces, ese parámetro de 2.500 gramos como bajo peso al nacer no nos sirve. Realmente debemos tomarlo a partir de los 3.000 gramos. Cuando decimos bajo peso al nacer, 2.500 gramos es el 9%. Bueno, 9% es un problemita, pero es que entre 2.500 y 3.000 hay otro 26%, y entonces estamos hablando del 35% de los niños. Y esta situación, porque tenemos que aprender también de experiencias externas, Chile logró superarla. Miren, esta es la gráfica del peso al nacer en Chile por quintil. Esta curva es una recta donde está toda la población independiente de su condición económica y social. Es posible lograrlo y ahí tenemos una experiencia importante que queremos recoger. Igualmente la desnutrición crónica, que como lo hemos dicho, la desnutrición crónica básicamente es la disminución de la talla por efecto del hambre prolongado. La desnutrición crónica, la Organización Mundial de la Salud la define a partir de 2 desviaciones estándar. O sea, dice, a partir de 2 desviaciones estándar se considera desnutrición crónica, y entonces estamos hablando del 13,5%. Pero resulta que es que una desviación crónica, una desviación estándar, perdón, también es desnutrición, también es una afectación de la talla, menor, pero también es afectación de la talla. Y también es afectación de la talla por el hambre prolongado y por la desnutrición. Entonces, si queremos resolver el problema de raíz, no podemos hacer el corte en 2 desviaciones estándar, sino que tenemos que hacerlo desde una desviación estándar, y entonces estamos hablando del 43% de desnutrición crónica en los menores de 5 años. Igualmente, Chile lo logró. En Chile los niños, y esta es una información del 2012, nacen independiente de la condición social con una talla similar. Pero no todo en Chile es bueno. De Chile hay cosas para aprender, y aquí hay una cosa muy importante. Miren ustedes, en Chile el peso promedio al nacer son 3,3 kilos por niño. Pero rápidamente Chile durante mucho tiempo se concentró en el tema de nutrición y se le olvidó de la atención integral. Y entonces ustedes ven aquí que en los primeros 3, 4 años se genera una gran dispersión y una diferencia muy grande de oportunidades. Y cuando el niño entra a la escuela, a la educación, ya hay una brecha que se mantiene por el resto de la vida. O sea, la educación no logra disminuir esa brecha que se genera en la primera infancia. Y al final, a los 32 años, la persona que recibió educación privada, que es la curva amarilla, frente a de la educación subvencionada, que es la azul, y la verde, tiene un ingreso el doble de el que recibió educación pública o subvencionada. Esto que Chile, digamos que a Chile le faltó, es lo que está resolviendo la estrategia de Cero a Siempre que lidera la señora María Clemencia Rodríguez de Santos. Y yo lo voy a decir de una manera muy simple esta estrategia. Esta estrategia busca nutrir el cuerpo, nutrir el alma y nutrir las almas y los sueños de todos los niños colombianos. Y es en este escenario donde escribimos la propuesta de Generación Cero de Nutrición. ¿Cuál es la tarea entonces? La tarea a la que estamos invitando, y es una tarea de largo plazo, es una tarea en la que tenemos que tener paciencia, es una tarea en la que tenemos que tener humildad, es una tarea en la que tenemos que tener perseverancia, es una tarea que tenemos que medir, tiene 2 grandes indicadores. Estamos en el 2012 con un peso al nacer inferior a 3.000 gramos de 35% de la población, que viene subiendo por el embarazo adolescente, que es un grave problema que tenemos que intervenir. La meta es que en el 2025, los 600.000 niños que nazcan en el 2025, todos nazcan pesando más de 3.000 gramos. Chile ya lo logró, y en Chile los chilenos no tienen ni 2 cabezas, ni 6 manos, ni tienen más recursos que nosotros. Y estamos a muy poco tiempo de desplazamiento para llegar allí.
Entonces, si en el 2025 logramos que todos los niños, esos 600.000 niños, nazcan con un peso adecuado al nacer y lo sostenemos, y con toda la estrategia de atención integral al 2030, ningún niño de primera infancia en Colombia, ningún niño menor de 5 años tendrá desnutrición crónica. Esa es la tarea que tenemos. En esta tarea tenemos una meta volante muy importante, y muy importante para ustedes que se interesan en los temas económicos. El país se comprometió y se propuso llegar a una inflación de 1 dígito, y ese es uno de los resultados que nos enorgullece, que nos llena de confianza frente al futuro, que es un esfuerzo colectivo muy importante. Y el presidente Santos dijo, no es suficiente con inflación de 1 dígito, yo quiero desempleo de 1 dígito, y lo logramos. Ya tenemos desempleo de 1 dígito. Pues la propuesta nuestra es que trabajemos al 2015, que está a la vuelta de la esquina, para que la desnutrición crónica en Colombia también sea de 1 solo dígito, y que ese sea un propósito nacional, que sea el turno para los niños, y que se vuelva, así como ya el ministro creo que tiene que hablar muy poquito de que si tenemos una inflación de 1 dígito, y el ministro de Trabajo, hay que cuidar este tema, pero que se vuelva tema de todos los colombianos, que la desnutrición tiene que ser de 1 solo dígito. Porque es que la buena atención de los niños colombianos, de nuestra niñez, tiene que ser un imperativo moral y ético. Para nosotros tiene que ser completamente inaceptable que un niño padezca de desnutrición. Y hoy que estamos en la antesala de la paz, ese tiene que ser un comportamiento y un propósito fundamental. Miren, ya lo mencionábamos, cuando nosotros nos metimos en esta tarea hace 1 año, hicimos el mapa de la desnutrición en Colombia, y este es el mapa de la desnutrición en Colombia con los departamentos que están por encima de la media nacional, las fronteras, Cundinamarca y Bogotá. Es terrible las fronteras, pero lo de Cundinamarca y Bogotá no es muy visible. Yo creo que esto es el impacto de la desnutrición aquí en la capital y en Cundinamarca es tan grave o más grave que los problemas de corrupción que han habido, probablemente mucho más grave. Nosotros empezamos hace 1 año a trabajar en esta perspectiva y ya hemos avanzado de la mano del gobierno nacional, de la mano de muchos gobiernos locales, muy enfocados en los primeros 1000 días. Hoy estamos con 4.797 familias gestantes, que son un número muy pequeñito, pero es más un efecto demostrativo que cualquier otro propósito. Esta generación cero de nutrición tiene 4 grandes estrategias en las que cada uno de ustedes puede participar de diversas maneras. La primera, incidencia en política pública. Y nos decía la señora María Clemencia en el día de ayer que el gobierno nacional ya está trabajando por tener un documento COMPES de política para la primera infancia. Eso es fundamental. De ese documento nos tenemos que aferrar todos nosotros. Ese tiene que ser la guía y el faro para los próximos años, para este gobierno y para los que vengan. Y esa es responsabilidad de todos nosotros, porque la política pública fundamentalmente es del público, o sea, de la sociedad, de nosotros. No es un tema solamente del Estado o de los gobernantes. El segundo tema es comunicar y sensibilizar. Por eso hemos querido convocar a los medios de comunicación hoy, porque sabemos que tienen un papel fundamental en este tema. Generar y divulgar conocimiento y medir lo que hacemos es fundamental. Esa disciplina la aprendemos del sector privado, pero hay que llevarla a los grandes problemas sociales que tenemos y en este caso al tema de los niños. Generación de recursos de todo tipo y todo ello con un enfoque de intervención de los primeros días, 1000 días, no para quedarnos ahí, pero sí para aprovechar esa gran ventana de oportunidad. Si hacemos esto entonces, en el 2030, de esos embarazos no deseados que son el 50%, todos los niños en Colombia serán bienvenidos. Todos los niños que nacen en Colombia en ese año pesarán más de 3.000 gramos. Y todos los niños que padecían anemia ya no lo van a tener y van a ser activos y felices. Esta es la gran sinfonía, digámoslo así, a la que queremos invitarlos a ustedes. Y una sinfonía no la interpreta nunca un solo músico, una sinfonía es un asunto de una orquesta. La orquesta somos todos nosotros y tendremos que ser todos los colombianos para que logremos un país distinto, un país con cero desnutrición crónica en nuestros niños. Muchas gracias. Gracias al doctor Germán Jaramillo por esta explicación tan completa.
Reafirmando el compromiso que tiene hoy el Gobierno Nacional con el bienestar de la primera infancia y la competitividad del país, se dirige a ustedes la señora María Clemencia Rodríguez de Santos, esposa del señor Presidente de la República y vocera de la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, de Cero a Siempre. Buenas tardes para todos. Señor expresidente Belisario Betancur, muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante. Doctora María Cristina Trujillo, doctor Gonzalo Restrepo, doctor Carlos Mario Giraldo, doctor Germán Jaramillo Villegas, doctor Gabriel Nouri, director de la marca Grupo Casino, ministros, altos funcionarios del Gobierno Nacional, representantes y delegados de los organismos internacionales acreditados en Colombia, representantes de las entidades adscritas y vinculados al Gobierno Nacional, presidentes, directores y gerentes del sector gremial y empresarial, representantes de las fundaciones y asociaciones que trabajan por la primera infancia, funcionarios de la Alta Consejería para Programas Especiales, invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. La semana pasada leí una entrevista que le hicieron al escritor y periodista argentino Martín Caparrós, que acaba de lanzar un libro titulado Hambre, en el que cuenta su experiencia sobre cómo y por qué se vive esta condición en los más diversos lugares del planeta. Decía Caparrós que el hambre es mucho más que una situación aguda que mata en unas pocas semanas. El hambre es la realidad de cientos de millones de personas que no se alimentan bien, que no consumen las calorías necesarias y cuya mala nutrición las hace propensas a las enfermedades o a problemas de crecimiento. Muchos de ellos no son conscientes de que tienen hambre, pues sus cuerpos se acostumbran a comer poco y muy mal. Tristemente, esta es la realidad de muchos colombianos y de muchos niños y niñas de nuestro país, una realidad que afecta sus posibilidades y su calidad de vida de manera profunda y permanente. Las cifras en Colombia son dicientes. 4 de cada 10 niños nacen con un peso inadecuado y 1 de cada 8 sufre de desnutrición crónica. Parecen solo cifras, pero son mucho más que eso. Ahora mismo, mientras estamos reunidos acá, nacen niños en Colombia que pesan muy por debajo de 3.000 gramos, que es el peso promedio de un recién nacido saludable. ¿Qué significa eso? Que ese niño o esa niña, ese nuevo colombiano, llega al mundo sin haber cumplido un solo día y ya tiene una desventaja. Sus posibilidades de crecimiento, de fortaleza, de desarrollo cerebral son inferiores a las de los niños que nacen bien nutridos, hijos de madres bien nutridas. Y eso es solo el comienzo. En nuestro país hay cientos de miles de niños y niñas con desnutrición crónica, situación que les produce retraso frente a los niños de su misma edad que están bien alimentados y los lleva a tener menos posibilidades de aprovechar sus estudios y de llegar a una vida plena cuando sean adultos. Como lo acaba de mostrar el doctor Germán Jaramillo en su mapa nutricional, son varios los departamentos de Colombia que tienen una tasa de desnutrición crónica de casi el 35%, es decir, afecta a casi 4 de cada 10 niños. Y en los pueblos indígenas, en general, la situación es aún más dramática. 7 de cada 10 niños indígenas padecen desnutrición. 7 de cada 10. La pregunta entonces, para todos nosotros, para todos ustedes, empresarios y periodistas, y para los colombianos, es una sola. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar la desnutrición en nuestros niños? ¿Podemos permanecer indiferentes mientras sabemos que en nuestro país niños mueren de hambre o crecen mal y con menos oportunidades por una pobre alimentación? No, definitivamente no. Por eso estamos hoy aquí y su presencia en este acto es ya un motivo de esperanza,
porque muestra su receptividad para apoyar esta causa, que debe ser la causa de todo el país, disminuir la desnutrición crónica entre nuestros niños hasta lograr que en el 2025 erradiquemos definitivamente ese mal. Por eso estamos acompañando y aprovechando y apoyando la estrategia Generación Cero Desnutrición Infantil que ha lanzado la Fundación Éxito, para que los colombianos nos movilicemos por este objetivo. La estrategia de Cero a Siempre dedica a la atención integral de la primera infancia y en la que la Fundación Éxito ha colaborado desde el inicio, no podía estar ausente en esta iniciativa y la respaldamos con todo el entusiasmo, con todo el compromiso. Precisamente, dentro de la atención integral que promueve la estrategia, el tema de la nutrición es fundamental y en él se han venido trabajando en coordinación con entidades estatales como el Bienestar Familiar, el Departamento para la Prosperidad Social, el Ministerio de Salud, la Unidad de Gestión de Riesgo, entre otros. También, en muchos casos, de la mano de la empresa privada, que cada vez más es consciente de la trascendencia que tiene el trabajo conjunto por nuestra primera infancia en Colombia. En nuestro país se han adelantado varias iniciativas para combatir la desnutrición, pero la verdad es que tenemos un regazo importante que debemos solucionar entre todos. Un ejemplo concreto es el caso de La Guajira, en donde el gobierno nacional ha estado presente con el trabajo de entidades como las que acabo de mencionar. Ese departamento presenta niveles de desnutrición muy por encima del promedio nacional, una situación que nos duele en el alma y nos obliga a trabajar unidos para crear soluciones de largo plazo. Hace unas semanas hicimos un esfuerzo con el sector privado para recaudar recursos para apoyar el plan de mitigación de riesgo de la desnutrición que tiene el Bienestar Familiar en La Guajira. Logramos en unos pocos días recoger más de 229 millones de pesos que serán incorporados a este programa para aumentar su cobertura y serán administrados por la Fundación Éxito. Este es un buen ejemplo de lo que se puede lograr cuando el sector público y el sector privado trabajan de la mano con un solo fin. Y eso es a lo que los estamos invitando hoy. Trabajemos juntos, hagamos alianzas público-privadas para la más meritoria y necesaria de las causas, que es la nutrición y el buen desarrollo de todos nuestros niños y niñas. ¿Qué misión puede haber más importante? Yo sé que cada uno de ustedes desde su campo de acción puede hacer algo, puede proponer una iniciativa, puede crear campañas o ayudarnos a divulgarlas, puede convocar a otros para que no pasen más días, más semanas, sabiendo que nacen niños y niñas con esta desventaja frente a otros, sabiendo que muchos pasan hambre o que están malnutridos. Hay muchas formas de aportar al progreso de un país y sé que cada uno de ustedes lo hace desde su área de trabajo, pero ninguna inversión es tan satisfactoria ni se verá mejor reflejada y recompensada que la que hagamos en favor de nuestra primera infancia. Ahí estaremos haciendo la diferencia. Con la estrategia de Cero a Siempre ya hemos llegado a atender integralmente a más de 1 millón de niños y niñas y el objetivo es alcanzar la cobertura universal, es decir, cerca de 2.400.000 niños para el 2018. En esta etapa, desde la gestación hasta los 5 primeros años de vida, donde podemos romper el ciclo repetitivo de la pobreza y la inequidad, esa que tanto ha afectado a los colombianos. Es muy doloroso saber que muchos niños y niñas de nuestro país están sufriendo daños irreparables que afectan su futuro. Ahora que buscamos la paz, la equidad y la mejor educación, propongámonos que ellos sean la generación de la paz. Y esa generación de la paz debe ser una generación sin hambre, sin desnutrición y en buena parte depende de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por prestarle atención a los niños y las niñas de Colombia que son el presente y futuro del país.